Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación que tenemos en ADIPA. El día de hoy estamos con Juan Francisco Rojas, magíster, él es psicólogo, magíster en intervenciones jurídicas y forenses de la Universidad Diego Portales. Él es un perito acreditado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Catalina. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la dupla, ¿no es cierto?, que se da en el contexto judicial entre los psicólogos y los trabajadores sociales. Entonces, para que nos cuente primero un poco cuáles son las funciones que tienen que desempeñar los psicólogos en este contexto y también los trabajadores sociales. Bueno, en general señalar de que ambas disciplinas somos invitados, por así decirlo, al mundo judicial con la finalidad de resolver en el fondo las dudas, las interrogantes que surgen en el contexto, en el abordan de un juicio, por así decirlo, y que tienen que ver con nuestras disciplinas, con lo psicológico y con lo social, con el trabajo social. Generalmente se nos convoca por separado. El tema de la pericia psicosocial conjunta es un ejercicio, en lo privado me refiero, a un ejercicio como todavía no muy frecuente. Donde uno sí lo encuentra bastante es en el ámbito de lo público, perdón, particularmente en lo que era antiguamente la red de protección Sename, que hoy día se llama red de protección del servicio Mejor Niñez, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con el ámbito de la protección de derechos, particularmente en el contexto de la ejecución de algunos programas de esta red. Entonces, en ese contexto es donde se da más frecuentemente el trabajo conjunto de la dupla psicólogo, psicóloga, trabajador social, como peritos psicosociales. Entonces, en ese contexto, insisto, es como la experiencia más frecuente, pero en el ámbito privado, digamos, como peritos es bien escaso, ¿eh? Es bien como, por así decirlo, bien pionero ese trabajo, ¿ya? Pero creo que sería como muy interesante y tiene harta proyección, creo yo. Ya. ¿Y por qué es importante, ¿no es cierto?, en este contexto que ellos estén, o sea, los psicólogos y los trabajadores sociales estén como en sintonía? Sí, ahí, por ejemplo, he tenido algunas, insisto, mi experiencia tiene que ver básicamente con el trabajo en dupla que he podido realizar en algunos contextos laborales relacionados, te decía, al servicio de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí siempre fue bueno tener miradas distintas. A ver, en términos como más globales y generales, el peritaje siempre es bueno nutrirse de distintas fuentes de información. Por ejemplo, nosotros los psicólogos ocupamos la entrevista y la aplicación de pruebas psicológicas, pero de alguna u otra manera hemos ido viendo que necesitamos nutrirnos de otras miradas y otras visiones. Entonces, por ejemplo, hemos incorporado a nuestro arsenal la observación en contextos de intervención, en contextos de interacción, lo que se da a llamar las sesiones de vinculación, por ejemplo, cuando estamos hablando de la relación, cuando queremos evaluar las relaciones entre padres e hijos. También es interesante por ahí aproximarnos a los espacios habitacionales, a cómo vive la gente, concretamente en sus domicilios, para tener un espacio un poco más real de interacción. Entonces, muchas de esas destrezas, la verdad es que desde nuestra formación de psicólogos no estamos preparados, digamos, de buenas a primeras, y lo hemos ido desarrollando a partir del tiempo o con la experiencia. Y en ese sentido, quienes sí tienen la formación y la experiencia son los trabajadoras sociales. Yo tengo la buena suerte de haber trabajado en dupla con varios y varias trabajadores sociales. Y de alguna manera la visión y la experiencia, y sobre todo las técnicas de trabajo en terreno, que uno puede también aprender y compartir, digamos, enriquecen definitivamente lo que es una evaluación respecto de un caso en particular, particularmente en todo lo que tiene que ver el tema de familia, de familia. Ya, insisto, cuando uno quiere ver las dinámicas familiares, las dinámicas de relación, por ejemplo, entre padres e hijos, madres e hijos, resulta súper interesante poder aproximarse al terreno, a la realidad. Y en eso, insisto,
el trabajo con los trabajadores y trabajadoras sociales ha sido también en ese sentido muy rico. Y por eso mismo es como fundamental que esa labor de conocer la relación entre, o cómo se desarrolla todo dentro de una familia, es importante que la haga un trabajador social en ese caso. Uh-huh. Sí, y lo otro, perdón, como para complementar también eso, todo lo que tiene que ver con la relación, por ejemplo, con la red comunitaria, con la red de servicios sociales en general. Todo lo que llamamos nosotros en jerga, por así decirlo, el trabajo de red. Digámoslo que en eso también los psicólogos no tenemos una formación tan específica, digamos. Uno puede que lo haya desarrollado posteriormente, etcétera, etcétera, pero quienes justamente tienen la formación y esa mirada distinta, digamos, son los asistentes o trabajadores sociales, parte, insisto, de su formación, de parte de las destrezas que ellos deben adquirir en su ejercicio. Por eso me gusta ver eso, ver cómo la mirada de otros profesionales, con otras técnicas, desde otros cuerpos teóricos, por así decirlo, nos pueden ayudar a poder hacer evaluaciones mucho más completas de situaciones que son por definición más complejas. Bueno. Y en el caso de los psicólogos también, ellos también serían en este caso como los trabajadores idóneos para hacer la labor que hacen en este contexto. Claro, o sea, ahí insisto, o sea, parte importante del ejercicio de un peritaje, el ejercicio pericial tiene que ver con que la pregunta que se nos formula es una pregunta de especialidad, que seamos nosotros psicólogos, psicólogas capaces de responder esa pregunta y que sea dentro de nuestra área de especialidad. Muchas veces, digamos, uno tiene que rechazar algunas preguntas que se nos formulan porque pertenecen a otras disciplinas, por ejemplo la psiquiatría, o incluso mismo el tema del trabajo social, digamos, capaz que pueda responder de mejor forma a las preguntas que se nos formulan en el contexto del juicio. Entonces en eso hay que tener también harto cuidado. Una cuestión importante al momento previa a ser nombrado perito, efectivamente chequear si uno tiene la capacidad, digamos, para poder responder de manera efectiva la pregunta, lo que nosotros denominamos también técnicamente como pregunta psicolegal. Claro, y en estas capacidades y habilidades que uno tiene, ¿qué habilidades tienen que tener los psicólogos y los trabajadores sociales para poder desempeñarse adecuadamente y hacer la labor que tienen que hacer? Sí, en ese sentido, más que habilidades, diría yo que hay ciertas competencias que deben ser trabajadas y desarrolladas. Y en ese sentido, importantísimo, primeramente, señalar de que ambos cuerpos de conocimiento, ambas disciplinas, son disciplinas que están insertas dentro de las ciencias sociales, ¿ya? Y en ese sentido, cada uno cuenta con metodologías de trabajo, metodologías que permiten, digamos, diseñar procesos de investigación, procesos de evaluación, que se rigen bajo las normas y por así decirlo, amparadas bajo el método científico. En ese sentido, con el afán de que nuestras observaciones y nuestras evaluaciones tengan un buen soporte, digamos, en términos técnicos, es súper importante que psicólogos, trabajadores sociales, partamos, digamos, de la base de que somos profesionales formados dentro de las ciencias sociales y que ocupemos metodologías validadas dentro de las ciencias sociales, obviamente. Y respecto, por ejemplo, a casos más complejos, como dice usted, como violencia intrafamiliar, delitos sexuales, ¿cómo se debe abordar desde el punto de vista psicológico, emocional, a las víctimas al momento de realizar las pericias correspondientes en esos casos? Perdón. Sí, efectivamente son casos complejos y en ese sentido creo que es importante, junto con tener un buen desarrollo metodológico, tener una buena base y una estructura metodológica fuerte, también es importante señalar que acá el trabajo es, si bien
se ha publicitado, por así decirlo, o se ha difundido que el trabajo del perito es un trabajo solitario. Yo creo que es importante poder tener una mirada de equipo, poder generarse, digamos, una suerte de equipo que uno lo respalde y tener muy buenos soportes, tanto, insisto, lo metodológico, en lo teórico también, la experiencia, los instrumentos, y también contar con otros profesionales que uno lo puedan apoyar, que puedan supervisar la labor que uno tiene. En ese sentido, claro, el asumir desafíos tan complejos como, por ejemplo, una evaluación en las situaciones en que describe es súper importante. Idealmente, trabajarlas en equipo. Yo hago ahí nuevamente la distinción entre lo que es la labor privada del perito de lo que es la labor en el ámbito público. En el ámbito público hay un montón de dispositivos, instituciones que efectivamente trabajan en la evaluación y en la intervención de estos casos desde una mirada, digamos, transdisciplinaria. O sea, que no es solo un profesional o una mirada profesional que se hace cargo del problema, sino que son equipos compuestos por distintos profesionales que permiten generar una intervención y también un diagnóstico, digamos, una evaluación mucho más completa. ¿Ya? En ese sentido creo que es súper importante, insisto, y subrayo aquello, el trabajo de equipo. En lo privado, insisto, es desafiante porque por lo general en lo privado trabajamos solos, pero un poco lo que me ha indicado también la experiencia es que es súper importante, más allá de aquello, poder generarse espacios de acogida y de soporte. ¿Y qué aspectos deben tener en cuenta al momento de fabricar, por ejemplo, los informes psicológicos y forenses? ¿Y qué relevancia tiene estos informes durante el juicio, por ejemplo? Sí, a ver, primero señalar que los peritajes y las evaluaciones periciales son parte de la prueba que presenta la parte o cada una de las partes. El otro día lo veíamos justamente en un curso, lo discutíamos con uno de los profesores, abogados, él con alta experiencia en el tema. Entonces, él justamente señalaba y subrayaba de que una prueba por sí misma, un peritaje, por más sólido y contundente que parezca, en sí mismo no va a, por así decirlo, ganar un juicio, ¿ya? Sino que tiene que ser considerado como una suerte de conjunción, un conjunto armónico, digamos, de pruebas que en el fondo le dan soporte a una visión del caso, que es sostenida o defendida por cada una de las partes. Eso es súper importante señalar, no creer de que el peritaje va a ganar el juicio, ¿ya? En ese sentido, es súper importante también considerar que la prueba va a ser utilizada, ¿ya? La prueba debe ser útil, por lo tanto nuestras evaluaciones deben tener una utilidad y deben responder a una pregunta concreta y precisa. Por lo tanto, nuestros peritajes también deben ser conclusivos, deben decir algo, deben responder sí, no, tal vez, o no puedo pronunciarme respecto a esta pregunta, ¿sí? En ese sentido, particularmente me refiero al ámbito de la psicología, tenemos cierta desviación, digamos, a no ser a veces tan directos nuestras respuestas. Acá, en lo judicial, en el ámbito jurídico, forense, se nos pide efectivamente que seamos capaces de dar respuestas lo más certeras posible. Ese también es un desafío. Y volviendo un poco a lo anterior, que es lo que nos da el sostén y el soporte, digamos, a nuestra labor pericial, es fundamentalmente el diseño metodológico. ¿Ya? En ese sentido, los cursos que nosotros hacemos justamente van enfocados a cómo le damos cierta solidez en términos metodológicos a nuestros peritajes, nuestros informes. Y es en base a esa solidez que nosotros logramos darle y que podemos defender en buena forma nuestros informes en audiencia. Insisto, en el afán de que estos sean prácticos y sean útiles a resolver las preguntas que se nos formulan en el ámbito judicial. Bueno, muchas gracias por responder estas preguntas que esclarecen un poco quizás ciertas dudas que hayan tenido algunas personas respecto a estos dos roles y cómo trabajan, ¿no es cierto?, en sintonía, sincronizados y en equipo para poder desempeñarse en el contexto judicial y forense. No sé si quiere agregar algo más que considere relevante.
Insisto, me parece súper relevante esta visión respecto a lo que podría ser, a lo que puede ser, y un poco los alcances y las ventajas que puede tener el realizar evaluaciones compuestas, digamos, por distintos profesionales. Insisto, todavía es desafiante, es algo como que todavía no se ve muy frecuentemente, sobre todo en el ámbito privado, pero me parece súper que es un camino, digamos, que es necesario ir recorriendo, pero eso también significa algunos desafíos en nuestra formación, particularmente en el ámbito metodológico. Así que ese es un poco el comentario, digamos, al cierre respecto al tema del trabajo de evaluación pericial psicosocial. Eso. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Chao.